asiento. Oiga, qué bonito está esto, ¿ah? Qué bonito está este tiempo, ¿ah? Pero ahorita mientras estaban cantando lo del incienso, ¿sabe qué se me venía a la mente? ¿O qué venía a mi corazón? Escuche. Para que suba incienso, se necesita prender la vara del incienso. Hay una historia en el libro de Marcos, donde Lucas, donde Zacarías, el padre de Juan el Bautista, entra a prender el incienso al santuario. Se tenía que prender para que subiera. Usted tiene que prender su tiempo de oración, prender su vida de oración, para que el incienso pueda subir a la presencia de Dios. Tener una vida donde usted abra su corazón con el Señor. Esos tiempos privados con Él. Esos tiempos donde la iglesia a veces llama a un tiempo de oración como cuerpo. Si usted prende, hay incienso que sube. Entonces, la palabra a la mejor se escucha un poquito dura. Hagámonos responsables de nuestra vida de oración. ¿Sí? Y entonces incienso va a subir. Bueno, que el Señor les bendiga. Estoy contento esta mañana. Muy contento porque aquí conmigo viene mi hermana. Ella me viene a visitar, es de allá de Veracruz. Y pues aquí estamos. Y contentos porque yo creo que hoy Dios quiere comunicar algo a su corazón y al mío. En el libro de Primera de Corintios capítulo 2 dice esto, y a mí me gustaría que usted pudiera retenerlo en su corazón. Dice que nos fue dado el Espíritu de Dios, que el Evangelio de Dios es un misterio. Usted lo puede leer en el capítulo 2 del libro de Primera de Corintios. Dice que el misterio, que es el Evangelio es un misterio. Y un misterio, pues, nos tiene que ser revelado. ¿Sabe quién nos revela ese misterio? Yo recuerdo que cuando estábamos chamacos nos juntábamos y mi abuelita nos contaba cuentos y adivinanzas, ¿no? Estábamos chamacos y uno quería saber, ¿no? Quería saber. El Evangelio es un misterio, pero que nos es revelado por el Espíritu Santo, que nos fue dado, porque dice la Escritura ahí en el capítulo 2 que el Espíritu Santo conoce todas las cosas de Dios. Las cosas más profundas de Dios las conoce el Espíritu Santo. Dice, y vosotros no han recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para que sepamos todas las cosas que Dios tiene para usted y para mí. Entonces, si esta mañana antes de entrar a la Escritura, usted le dice, Señor, enséñame, tú enséñame, el Espíritu Santo va a hablar a nuestras vidas cuando nos metamos a su palabra. ¿Qué le parece si lo hacemos? Yo puedo disponer mi vida, pero no puedo disponer la suya. Usted tiene que tomar la decisión de disponer la suya. ¿Sale? Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias porque tú eres bueno. En demasía has sido bueno con nosotros, Señor, y hoy estamos aquí porque tú has guardado nuestras vidas hasta este momento. Y esta mañana, Señor, queremos aprender de tu palabra. Nos ponemos a tus pies y Espíritu Santo, habla, Señor, a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Mire, quiero que vaya conmigo al libro de Marcos y ahí vamos a leer algo. Pero antes de entrar a Marcos capítulo 10,
Antes de entrar a la lectura, quiero comentarles algo porque es algo que está ocurriendo aquí en Tecate. ¿Sí se ha dado cuenta que por ahí veo que en Face algunos le llaman pueblo chico, ¿qué? Usted también ha escuchado, no nada más yo. Usted también ha escuchado eso de pueblo chico, infierno grande, ¿ah? Ok. Siento que usted y yo tenemos que caminar con sabiduría en estos tiempos. Con sabiduría. Porque el que no camina con sabiduría en los tiempos que estamos viviendo, hay algunos que se los pueden quemar. ¿Sí sabe lo que significa quemar? Es un hebreo muy profundo. O sea, usted y yo tenemos que caminar con sabiduría. Eso Dios estaba hablando a mi corazón. ¿Por qué? Porque la Escritura, mire lo que dice. Dice que en los postreros tiempos, por causa de que la maldad va a aumentar, ¿qué va a suceder? El amor de muchos. Ahora imagínese una persona que anda caminando frío. Por eso es que leemos a veces que dice, a este le hicieron esto y esto y esto y esto. Porque hay quienes tienen esa capacidad para hacer esto por un corazón frío. Pero imagínense que salimos de aquí, nos topamos en el alto y yo no soy alguien que camine con sabiduría. Y ahí le quiera ganar la pasada al otro. ¿Qué va a suceder si me topo con uno que anda con un corazón frío? Usted no sabe cómo anda el otro, si anda armado o no. Entonces yo tengo que ser sabio. Pásale, vete. Vámonos. Y usted y yo tenemos que aprender a caminar con sabiduría. Porque ahora en el 31 de diciembre, a las 12 de la noche, yo me di cuenta que mucha gente aquí en Tecate está armada. ¿Sí sabe qué se hace el 31 de diciembre? ¿Qué hace mucha gente? Tiran cohetes, ¿ah? Y a veces son cohetes esos de pólvora, pero suenan otro tipo de cohetes, ¿ah? Y yo me di cuenta, dije, tanta gente está armada. Y muchos, por causa de que la maldad aumentó, su corazón se ha enfriado. Amado, caminemos con sabiduría. No camine echando bronca. Camine viviendo una vida piadosa. Tranquilo. Tranquilo, y el Señor va a hacer lo que Él está destinado a hacer sobre su vida y la mía. ¿No? Todavía no entramos a la palabra, pero yo tenía ganas de decirle esto. Camine tranquilo. Oye, que me tocaba a mí, déjalo que pase, déjalo que se vaya. Déjalo que se vaya. ¿Sí? Que los frutos del Espíritu, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, sean sobre tu vida. Que podamos caminar así. Porque si no es así, nos llevamos a veces sorpresas, ¿no? Vaya usted conmigo al capítulo 10 del libro de Marcos. Y vamos a leer ahí. Me gustaría mencionar algunas cosas que nos van a ayudar a poder vivir una vida cristiana y que nos van a ser muy útiles. Ahorita que vamos empezando el año, va a haber cosas que nos van a ser muy útiles. Mire lo que dice el capítulo 10 de Marcos. Dice así: levantándose de allí, hablando de Cristo, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba, ¿cómo? Como solía, ¿va? Entonces el Señor Jesús solía enseñarle al pueblo, enseñarle a los 12 discípulos, enseñarle a la gente. Eso era algo en común que él tenía. Ahora, usaba varias cosas para enseñar. Una de las cosas que él usaba para enseñar era
a veces las preguntas imprudentes que la gente tenía. Ahorita vamos a ver una de ellas, ¿sí? Y a través de esa pregunta imprudente que a veces le aventaban, él nos llevaba a los principios establecidos por su padre. Vamos a leer, vamos a ver qué pregunta imprudente le avientan. El 2, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. Fíjese cómo se acercaron. ¿Qué querían hacer? Tentarle. Y para eso tenían una pregunta. Escuche, si era lícito al marido repudiar a la mujer. Escuche esto. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Y aquí, esa pregunta imprudente, ahora él la usa para encauzarlos al principio establecido. Mire lo que es el principio establecido. Dice, pero al principio de la creación. ¿Sí? Varón y hembra los hizo Dios. ¿Qué los hizo? Varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino ¿qué? Sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿por qué dijo no lo separe el hombre? ¿Cuántos están casados aquí? Mire, yo estoy casado. Porque usted y yo tenemos la capacidad de separar lo que Dios unió. Por eso está ahí escrito. Pero lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Porque en el hombre hay la capacidad. Fíjese, hay la capacidad de que yo haya llegado con mi esposa al altar y hecho mis votos ahí. Ahorita veníamos platicando. Quiero preguntar, ¿hay alguno aquí que al momento de casarse lo haya llevado a la fuerza? ¿A quién lo llevaron a la fuerza? A mí no me llevaron a la fuerza. Tengo 38, vamos a cumplir 38 años de casado con mi esposa y a mí no me llevaron a la fuerza. Es más, cuando íbamos a íbamos a formar familia, recuerdo que a veces mi familia no quería, pero yo me aferré. ¿Cuántos se aferraron aquí? ¿O a cuántos les dijeron, oye, no, ahí no? Ay, hay un valiente, ya fíjese, ya no me siento tan solo, por este lado también. A mí no me llevaron a la fuerza, yo solito fui. Pero aún yendo solo, tengo la capacidad de separar lo que Dios unió. Entonces, ¿qué necesito hacer? Lo primero que le quiero hablar aquí es esto. Pero en el principio, Dios creó varón y hembra. Y como eso es lo que Dios establece, Él lo bendice. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Que los hijos son ¿qué? Herencia de Dios. Porque Dios bendice lo que Él establece. Entonces, lo primero de lo que yo le quiero hablar es este año que vamos empezando, cuide su familia. Cuide a su esposa, varón. Cuida a tu esposa. Cuida a tus hijos. Cuídalos, porque en el principio de Dios, eso es el principio de Dios. Así inicia una familia, un varón y una mujer. Cuando yo estaba recibiendo esto, no quiero herir a nadie, pero la verdad de Dios tiene que ser hablada. Una familia no inicia dos varones. Y a lo mejor están por las redes, nos están viendo. Pero una familia no inicia dos varones, ni dos mujeres.
y de ellos no viene familia, porque Dios no puede bendecir lo que Él no establece. Ellos procedieron de una familia, pero una familia procede de un hombre y de una mujer. Y en estos tiempos que estamos viviendo, la familia está siendo tan atacada hasta por los mismos de adentro a veces, porque en usted y en mí hay la capacidad de separar lo que Dios unió. Por eso esta mañana yo lo animo en el nombre de Jesús a que usted cuide su familia. Varón, cuida a tu esposa, esposa, cuida a tu varón. Juntos cuiden a sus hijos, porque eso fue lo que Dios estableció. Ellos le salieron con una pregunta para tentarlo y el Señor los guió al principio. Esto es lo que está establecido. Y aun si usted ve algo que no está bien, si veo en mi hija y en mi hijo algo que no está bien, que no está corriendo bajo lo que Dios creó, busque ayuda, amado. Y la primera ayuda que usted puede buscar es a su Señor. Busquémoslos a Él. Señor, algo aquí no está corriendo bien. Ayúdame, por favor. Ayúdame a establecer lo que tú creaste. Y Dios lo hará. Pero si usted ve algo que no está bien y usted lo deja pasar, dejamos pasar las cosas, al rato se pone la cosa más difícil. Y si alguno dice, ¿y cómo le hago? El Señor dice que si hay alguno falto en sabiduría, pídasela a Dios. Señor, ¿cómo le voy a hacer? Dame sabiduría. Algo no está corriendo bien aquí. ¿Cómo le hago? Y el Señor le dará sabiduría a usted. Te dará sabiduría a ti, varón, y a tu esposa para establecer lo que Él ha puesto desde el principio. Ama a tu familia. Cuida a tu familia. Podemos empezar este año haciendo eso. ¿Sabe qué? Yo voy a estar al tanto de los míos. ¿Sí? Voy a estar al tanto de los míos. Esto fue lo primero que el Señor enseñaba. Que Él enseñó bajo una pregunta que le hicieron. Vamos a seguir leyendo qué otra cosa Él les enseñaba. Ahí mismo en el capítulo 10, versículo 13, mire lo que dice. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí. ¿Y qué dijo? Y no se los impidan, porque de los tales que es el reino de Dios. O sea, Jesús habló mucho acerca del reino de Dios. Sí. El reino de Dios tiene que ver con la salvación. El reino de Dios tiene que ver con libertad. Dice: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios, otra vez, como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendijo. Amado, la seguridad de su salvación es algo con lo que usted tiene que caminar firme en eso. Su salvación. ¿Sabe por qué? Porque la vela se apaga así. Así se apaga la vela. Oye, ¿qué pasó con el pastor Fernando? Si en la mañana del domingo nos compartió y ya hoy lunes ya no está. Se apagó la vela. Sí, entonces usted tiene que estar seguro de su salvación. Sin temor. Porque si la vela se apaga, dice la Escritura en un salmo, que Dios nos puede pastorear
aún más allá de la muerte. Si la vela se apaga, entonces veré a mi Señor. Era yo chamaco y más o menos uno de los sueños que tenía, porque en aquellos entonces se escuchaba que en el año 2000 se iba a acabar el mundo. Los más nuevos no, pero los que tenemos de un tostón para arriba, ¿va? Que sí se escuchaba eso. Imagínense escuchar a eso a un chamaco. Yo decía, en el 2000, ¿cuántos años tendré yo? ¿Sí? ¿Y cómo serán mis hijos? Me preguntaba yo allá en el 2000. Y sin conocer a Dios en aquel entonces, yo decía dentro de mí, bajo la religión, yo decía, Dios mío, ayúdame a llegar al 2000. Yo quisiera conocer a mis hijos y a mis nietos, que tú me permitieras conocer a mis hijos y a mis nietos. Ya mi hija la mayor va a cumplir 34 y el otro 26. Dios fue bueno. Si en estos momentos el Señor dijera, es tu tiempo, yo diría, Dios es bueno, porque Él cumplió conmigo, me hizo llegar hasta aquí. ¿Sí? Claro, esto no quiere decir que me quiero ir, que estoy ansioso por irme. Hay muchas cosas que hacer, pero estoy tranquilo respecto a eso. Les hablaba ya a mis hermanas a Veracruz, hey, si les avisan, hey, el pastor peló gallo, ya se fue. No se pongan tristes. Lo único que sí les digo a las tres, seanle fieles al Señor, para que nos podamos ver de nuevo. Porque anhelo esa reunión con mi familia de nuevo. Mi madre ya se nos adelantó, pero no tengo ninguna duda en mi corazón. Ninguna duda en mi corazón que ese sepulcro donde fue enterrada, donde fue enterrado el cuerpo, se va a abrir, amado. Y Dios va a resucitar aún de entre los muertos. Yo creo que Dios tiene ese poder. Me amarro a eso, porque Él tiene ese poder. Entonces su vida espiritual, el reino de los cielos, usted tiene que caminar seguro en ello. Si en este momento usted dice, oye, ¿cómo está su vida espiritual? ¿Qué tanto leyó esta semana? Si de repente usted detecta que, híjole, esta semana no leí. Esta semana no leí. Y oré poquito, nada más cuando la cosa se apretó. Entonces déjeme decirle algo. Y usted dice, ¿y si hoy el Señor viniera por usted? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Déjeme decirle, su vida no es salva por su tiempo de oración ni por su tiempo de lectura. Usted es salvo porque ahí se subió el Señor a la cruz y entregó su vida por a usted. Ahora yo le digo, lea para que usted conozca a quien lo salvó. Ore para que usted tenga una comunión con aquel que se entregó por usted en la cruz. Y si usted se da cuenta que no he leído, ¿qué tengo que hacer? Voy y le digo, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Tú sabes, a ti no te puedo mentir. Ayúdame a ser una persona que este año que va empezando, yo levante un tiempo de oración de mi vida, que yo pueda prender ese incienso que suba a tu presencia y hacerme responsable de mi vida espiritual. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que no lea o que no. Usted tiene que leer y orar para que usted conozca a quien se entregó por usted en la cruz, para que usted se enamore de él. Si usted lee, la semana pasada estábamos en el tiempo de la alabanza, un canto que dice, a ver cuántos se lo saben, y un momento ahí nos dio ¿qué? Y un momento ahí, pero ¿qué momento? ¿Qué hubo en ese momento? ¿Qué ocurrió en ese momento de la cruz? En ese momento de la cruz hubo heridas para él.
Pero si usted no lee, usted no se va a topar con que por sus heridas fuimos nosotros, ¿qué? Necesito leer para conocer eso. Y entonces ese momento de él ahí, el Espíritu Santo va a traer revelación a mi vida. Y no nada más eso, escuche. No fue crucificado Moisés. No fue crucificado Daniel. Mire de qué hombres estamos hablando. No fue Isaías, ni Jeremías, ni Juan el Bautista, ni los apóstoles, ni un ángel, ni arcángeles. Fue su creador, amado. Fue Jesús. Y usted sabe que ahí usted y yo, por ese momento de su creador ahí en la cruz, tenemos libertad. Déjeme, eso es precioso. Un momento ahí que le trajo libertad a usted. Un momento que nos trajo sanidad. Un momento que nos metió directo al trono de la gracia. Porque si usted lee, usted se va a enterar que he llamado. Acercaos pues al trono de la gracia para que hallemos oportuno socorro. Leyendo me voy a dar cuenta de eso. Entonces, abrace como un niño la salvación. El evangelio de Dios, abrácelo como un niño, con todo su corazón. Cuide a su familia. Abrace la salvación, el reino de Dios. Vamos a entrar a otro punto. Ahí mismo en el libro de Marcos, capítulo 13. Vamos a ir ahí. Capítulo 13. Mire cómo empieza el capítulo 13 del libro de Marcos. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de los discípulos, o sea, no cualquiera, un discípulo, el que se acercó y le dijo esto: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Ya les dijo eso. Caminaron ahora al templo, al monte de los olivos, y hubo algunos que les quedó como nos queda a usted y a veces y a mí. Yo a veces he leído y me ha quedado cosa ahí, y he tenido que ir con el Señor, y Señor, ¿y qué en esto? Y ahí tengo, y a veces unos días hasta que el Espíritu Santo baja la enseñanza a tu vida o a mi vida. Pero aquí primero ellos le presentan el edificio, el templo, ¿sí? Y Él les dice: ven este templo. Mire, ellos presumen lo hermoso que estaba. Y Jesús les dice: amados, esto se va a caer. De esto que ustedes presumen no va a quedar nada. Dice el 3: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, o sea, mirando ese templo que le habían enseñado, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Y el Señor Jesús les empieza a responder. ¿Sabe que los judíos eran, su religión, eran muy amantes de su religión, eran sumamente religiosos, porque fue a ellos quien Dios les dio la ley, fue a ellos quien Dios les dio el construir ese templo? ¿Quién recibió las medidas para construir el templo?
¿quién recibió las medidas para construir el primer templo? Bueno, necesitamos leer para darnos cuenta, pero las medidas del primer templo le fueron dadas al rey David. Y el rey David las transmitió a su hijo Salomón para que le edificara. Entonces ellos edificaron un templo muy glorioso. ¿Sí? Pero hoy Dios ya no habita en un templo hecho de manos de los hombres. ¿Dónde habita el Señor? ¿Cuál es el templo ahora? A veces hablamos tanto de la vida cristiana. Oh, ya viste a fulanito, a sutanito. Déjenme decirles algo. Ellos presumían el templo. Amados, se olvidaron de quien habita el templo. Se olvidaron de quien habita el templo y presumían el templo olvidándose quién santificaba ese templo. Amado, qué bueno que Dios nos haga y nos dé para vivir una vida buena, pero nunca se olvide de quién habita el templo y de por qué estamos aquí. Nunca se olvide de eso. Por eso usted tiene que defender la familia parado en los principios de Dios, en cómo Él estableció las cosas. Amárrese en la salvación y Dios lo va a bendecir. Pero escuche esto, nunca se olvide de quién es mayor. Ellos se olvidaron, empezaban a presumir el templo y todo y se olvidaron de quien vivía dentro del templo. Puede ser que ocurra que me enfoque tanto en lo que Dios me puede bendecir que me olvide de quién es el que bendice. Nunca se olvide de eso. Hasta aquí hemos tocado 3 cosas que son buenas, que este año usted y yo las meditemos y caminemos en ellas. Ame a su familia. Párese bien en la salvación y dé gloria a Dios, porque Él es el que nos bendice. Dele vuelta ahí a la hoja. Yo le doy vuelta aquí a la mía. Y vamos a ir viendo ahí en el 13:8. O desde el 13:5 vamos a leer ahí, donde dice: mirad que nadie os engañe. Y de ahí empieza el 6. Sí, desde el 5. Mirad, Jesús respondiendo les comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. Les estaba hablando de un tiempo que venía, donde ellos podrían ser engañados. Y Él les dice: miren que nadie les engañe. Dijeran para mi trucha, mi mamá nos dijera: pónganse truchas, pónganse vivos. ¿Sí? Así nos diría. Pero Jesús nos dijo: miren que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Escuche. ¿Y engañarán qué? ¿A quién va a engañar? Pues al que no lee, que no tiene una comunión con el Señor. Por ahí alguien me quería, estábamos ahí afuera de donde trabaja mi hijo y de repente se me acercó alguien, a mi esposa y a mí se nos acercó y nos empezó a hablar de la diosa madre. No sé si a alguien le han hablado de eso. Pero ¿sabe qué, amado? Yo sé en quién he creído. ¿Sí? Y me dijo: es que la diosa madre y que esto y que el otro y que debemos orar. Le digo: mira, déjame decirte algo, te voy a hablar así llanamente. Pero de repente los discípulos miraron cómo Juan el Bautista estaba enseñando a sus discípulos a orar. Y le dijeron a Jesús: Señor,
Enséñanos, así como Juan el Bautista enseña a sus discípulos, enséñanos tú. ¿Y saben cómo les enseñó Jesús? ¿Cómo? No dijo madre, ¿verdad? Dijo Padre nuestro. Y mientras tenga vida, será Padre nuestro. Por una sencilla razón. Porque Él dijo, como el pocho, guachen, todo esto va a pasar, pero mi palabra permanecerá. ¿Y sabe qué? Padre nuestro. Padre nuestro. Y el Espíritu Santo dice que intercede por nosotros en momentos a veces donde no sabemos qué decir. Y al final, en el nombre de Jesús, en el nombre de mi Señor Jesús. Entonces, Dios lo determinó así. Y yo quiero caminar así, como Él lo determinó. En estos momentos, por los tiempos que estamos viviendo, verdad que la venida del Señor ya no tarda. Pero jamás me oirá que yo le dé una fecha. Jamás me oirá decir eso. Con su ayuda me mantendré firme. Aunque las cosas me dicen, ¿no? Usted ve el arbolito y le ve que ya el arbolito está, le están saliendo las ramitas verdes. ¿Y usted qué dice? Ya se acerca a lo bueno, ¿ah? Le ve la florecita. Nosotros tenemos allá en la planta donde yo trabajo, en la césped, ahí en la planta donde trabajo, tenemos un manzano, se pone el manzano con la florecita y digo, ¿sabe qué? Ya vienen las manzanitas, ya no tarda este asunto en que brote la manzana, ¿va? ¿Y a cómo están las cosas? Ya no tarda en que mi Señor venga. Pero el día y la hora, eso reposa en mi Padre, solamente. ¿Qué me toca a mí? Mantenerme firme en lo que Él estableció. Por eso este es un buen año, amado, para que usted y yo cuidemos nuestra familia, estemos bien fincados en la fe en Cristo, que usted sepa en quién ha creído, ¿sí? Y vamos a entrar a la última que quiero hablarle, que les decía, el 8, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos y en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. 9, pero mirad por vosotros mismos. Dice, mira por ti mismo. ¿Qué tengo que mirar en mí? En que no me doren la píldora, amado. Tengo que estar vivo. Oye, que allá en tal lado bajó Jesús. Yo sigo firme en lo que Él me dijo. Porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas, ¿qué va a pasar? Os azotarán. Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado en todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregarlos, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo pienses, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que hablaré, sino ¿quién? ¿A quién le ha pasado así? Vamos a ser honestos, que alguien se acerca con usted para preguntar, para hablar de cierta cosa, y usted ya adentro está pensando qué le va a decir. ¿No le ha pasado eso? Nada más que se calle, ahorita le digo, ahorita le aviento el versículo, nada más que se calme tantito, ¿ah? ¿Sabe qué dice la Escritura? El Espíritu de Dios va a recordar esa palabra a aquellos que tienen un tiempo de lectura. El Espíritu de Dios te va a poner que tienes que hablar, porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amado, usted y yo somos
Estaba contento ahorita mirando esto. Ahorita inició la reunión ahí con nosotros, ahí en el Pedregal, y veía a Iván. Algunos conocen a Iván Parga, ¿va? Iván Mojarro, llevando la dirección de la reunión. Y cuando yo lo miraba, yo decía, Señor, gracias, porque antes yo hacía todo eso y ahora hay quien lo haga. Quiere decir que estamos enseñando a alguien para si un momento dado no está uno. Pero nunca se nos tiene que olvidar esto. Somos siervos, amado. Un día estaba sentado aquí enfrente en la reunión y en medio de la alabanza, por ahí no sé qué estaba ocurriendo, y volteé y miré a uno de los líderes en la comunidad y le hablé, le hice así, y vino solícito y me dice, pastor, ¿en qué ayudo? O sea, al hecho de que yo le hice así, él vino solícito. ¿Sabe qué sentí? Sentí un temor. ¿Sabe por qué? Porque soy un siervo nada más. Yo no soy señor de él. Y yo no soy nadie para coartar la libertad que Dios le ha dado. Yo digo, Señor, líbrame de que yo me enseñoree de alguno de mis hermanos, por el cual tú moriste en la cruz. Más bien ayúdanos a entrar en unidad para hacer aquello que tú quieres en medio de la reunión. Entonces, amado, dice aquí que usted tiene que mirar por usted mismo, porque van a venir tiempos difíciles. ¿Y sabe qué es lo único que lo va a mantener en tiempos difíciles? ¿Sabe qué es lo único que lo va a mantener? Su fe. Eso es algo que usted tiene que cuidar en su vida, su fe. Los discípulos miraron por ellos mismos, sabiendo que su fe era viva. Y usted puede buscar en la historia cómo murieron los discípulos. Mire cómo murió gente. Visualice esto: un padre, una madre y sus hijos metidos en el Coliseo y abriéndole a los leones. Pero esta gente sabía en quién había creído. Su fe estaba firme, no en las historias que se cuentan. Porque ¿sabe usted que se levantaron historias acerca de Jesús? La misma Biblia dice, ¿sabes qué vamos a contar? Que vinieron sus discípulos y qué. Y que se lo llevaron, que se llevaron el cuerpo. No, amado. Cristo resucitó de entre los muertos. Eso es una historia que se levantó. Pero como mi fe está viva, imagínense al padre y a la madre diciéndole a los hijos, un momento, hijos, un momento, y estamos con nuestro Creador. Por eso usted debe de saber en quién ha creído. Su fe tiene que estar firme. Yo me paro en Cristo. Cuando esto lo descubre, el apóstol Pablo, cuando el Espíritu Santo le trae revelación de esto, él dice, en Cristo Jesús estoy completo, estoy lleno, Él es mi Señor. 4 cosas le hablé el día de hoy. Primera, ame a su familia, cuide a su familia. 2, párese en su salvación firme. Firme en eso, en su salvación. Párese firme en su fe. Afiance. Que sus pies estén sobre la roca. Estaba hablando con unos amigos tan jovencitos y se van a casar. ¿Saben qué les comenté cuando me dijeron que se iban a casar? Les dije,
Solo hay una seguridad de que ese matrimonio les funcione. Una sola cosa, no le busquen mucho, una sola cosa: que su matrimonio esté fundado sobre la roca. Porque los ríos y todo lo que venga le viene al matrimonio que está en Dios como el que no está en Dios. Pero el que permanece es el que está en Dios. ¿Por qué no se pone de pie tantito? Póngase de pie. ¿Cómo está su vida en este momento? Yo no lo sé. Ese es asunto suyo y del Señor.